Soy Óscar Saborido Fins, profesor de tecnología, y voy a pasar a presentaros un PowerPoint que hizo Antonio Márquez Crespo, jefe de departamento de tecnología del Ribera del Tajo. Trataremos la unidad 2, el ordenador. En ella veremos lo que es el ordenador, su funcionamiento, su definición y lo que es el código binario. También trataremos los diferentes componentes del ordenador. Por un lado hablaremos del hardware y por otro del software. El ordenador. El ordenador es una máquina que nos permite el tratamiento automático de la información. Es una máquina que realiza operaciones de un modo muy rápido y que permite tratar mucha información en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, para que se procese la información habrá que introducir la información en el ordenador y este, tras un proceso, nos dará una información de salida. Los ordenadores distinguen dos estados, es decir, un estado abierto, 0, y un estado cerrado, 1. Por lo tanto, el ordenador procesará la información, por ejemplo, si movemos el ratón, si pulsamos una tecla o si le damos al botón de imprimir. Por un lado distinguiremos en el ordenador el hardware y por otro el software. El hardware será la parte dura, son los componentes físicos del ordenador, es decir, el hardware son todos los elementos que se pueden tocar. Y el software es la parte blanda, es decir, son los componentes lógicos del ordenador, son instrucciones que tiene el ordenador y que controlan el funcionamiento de la parte dura del hardware. En cuanto a los elementos que se pueden tocar, el hardware tenemos por un lado la CPU, unidad central de proceso, por otro lado los periféricos y último tenemos los sistemas de almacenamiento. Entonces, la CPU, solemos llamarle a la CPU a la caja del ordenador, que engloba todos los componentes que se encuentran en su interior, y los periféricos, el teclado, la impresora, el escáner, etc. La CPU, en realidad, cuando hablamos de CPU nos referimos al microprocesador. El microprocesador se encarga de interpretar todas las instrucciones, realizar los cálculos con los datos y dirigir los componentes del ordenador. Al microprocesador le dará la información los periféricos de entrada y tras el proceso de esa información se transmitirá el resultado a los periféricos de salida. Una de las características del microprocesador es su velocidad, la cual se mide en hercios y es la cantidad de operaciones que es capaz de realizar por segundo. Aquí vemos figuras del microprocesador y abajo a la derecha vemos una figura en la cual el microprocesador se coloca en una placa base, se pincha el microprocesador en un zócalo. En esta figura vemos la placa base y vemos el microprocesador que está debajo de un ventilador. Otra figura de una placa base. Para que funcione el ordenador deberemos alimentarlo con corriente. Entonces la corriente se toma de la red. Esa corriente habrá que someterla a dos tipos de operaciones para que funcione. La primera será la reducción de la tensión, ya que la tensión de red son 230 voltios y debemos reducir la tensión a entre 3 y 12 voltios. Y luego la segunda operación será pasar de corriente alterna a corriente continua, es decir, rectificar la corriente alterna. La información se almacena temporalmente en la memoria RAM. Su contenido se pierde cuando apagamos el ordenador y actualmente tienen una capacidad de entre 1 y 4 GB. Periférico son los elementos que se conectan a la unidad central y que sirven para la entrada y salida de información que utiliza el ordenador. Tenemos los periféricos de entrada que permiten introducir datos en el ordenador y los de salida que permiten enviar datos hacia el exterior del ordenador. Y tenemos un tipo que son los periféricos de entrada y salida que realizan ambas acciones. Ejemplos de periféricos de entrada son el teclado y el ratón, la webcam, el escáner, el micrófono, el mando para videojuegos, la tableta digitalizadora y el lector de código de barras.
Los periféricos de salida como el monitor y la impresora. El trazador o plotter, que es una impresora de grandes dimensiones. Y como periféricos de entrada-salida, el módem, que se utiliza para conectar un ordenador a internet, por ejemplo, o a una red de ordenadores. La memoria USB y la pantalla táctil. También tenemos la tarjeta de red y ahora vamos a hablar de los sistemas de almacenamiento, que son los periféricos donde el ordenador puede almacenar la información. La unidad mínima de información es el bit. Un bit puede ser un 0 o un 1, es decir, un 0 sería un elemento que no permite el paso de corriente y un 1 un elemento que permite el paso de corriente. Esos bits se agrupan en grupos de 8, que son un octeto o un byte. El byte es una unidad muy pequeña de información. Se utilizan múltiplos como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. Un ejercicio sería, por ejemplo, ver cuántos ceros y unos se pueden almacenar en 320 gigabytes. La información se almacena en el disco duro en forma de pequeños imanes que están sobre la superficie magnética de un disco de aluminio. El CD es otro tipo de sistema de almacenamiento que permite almacenar menos información que un DVD. Los lápices de memoria o pendrive y las tarjetas de memoria aquí abajo. En la presente tabla vemos distintos tipos de soportes para almacenar información, su capacidad y las características que tienen esto, es decir, si son de lectura y escritura o solo de lectura. Los puertos son conexiones eléctricas que comunican a la CPU con diferentes periféricos. Los puertos se pueden situar en la parte posterior de la CPU. Como tipos de puerto tenemos el puerto PS2, los puertos paralelo y el puerto serie, que están en desuso. Tenemos el puerto USB, que se utiliza actualmente para conectar teclados, ratones, lápices de memoria, etc. Los puertos de sonido, que se utilizan para conectar los dispositivos de entrada y salida de sonido, y el puerto VGA, que se utiliza para conectar el monitor al ordenador. Los puertos de red, que se utiliza para conectar el ordenador a una red de ordenadores, y el puerto HDMI, que se utiliza para obtener imágenes de vídeo en alta definición. Para mover todo este hardware, todas estas partes duras, se utilizan instrucciones, que son los software. Y los software se clasifican en tres tipos. El primer tipo sería el sistema operativo. El sistema operativo es el software que controla el ordenador y permite que éste funcione bien, correctamente. Otro tipo de software son los programas de aplicación, que es el software destinado a realizar diferentes tareas. Y un tercer tipo y último son los lenguajes de programación, que es el software que se utiliza para construir los dos tipos anteriores de software. Aquí tenemos ejemplos de sistemas operativos como el Windows y el Linux. Las funciones principales del sistema operativo es que permite al usuario que se comunique con el ordenador, entiende las señales de los periféricos de entrada y salida y gestiona todos los periféricos de salida. Almacena y controla la organización del almacenamiento de información, ejecuta todas las posibles aplicaciones que utilice el ordenador. Como aplicaciones, el Word, el Internet Explorer y el Mozilla Firefox. Existe un montón de programas gratuitos. Aquí vemos el escritorio de Windows con sus diferentes elementos. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con el ordenador, generamos un archivo fichero, que es información que guardamos en el ordenador. ¿Cómo se guarda este archivo? Se guarda con un nombre, el que nosotros definamos o queramos, y luego con un punto y una extensión. La extensión de un archivo son 3 o 4 letras que identifican el tipo de archivo.